Bueno, seguimos acá en Vladimir Laguna. Saludamos a Julián Rivas. ¿Cómo está Julián? Julián Rivas, colega periodista, pero además se ha especializado en el área internacional. Fue diplomático, bueno, es diplomático, fue embajador de Venezuela en Indonesia. Fuiste tú, ¿no? En Indonesia. Encargado de negocios allá. Encargado de negocios en Indonesia. Y Singapur, ante el gobierno de Singapur también. Y Singapur también. Exacto. Pero me gustaría hablar un poco sobre la política exterior venezolana a propósito de dos elementos. Uno, por supuesto, la cumbre de las Américas. Y dos, esta situación de tensión que se ha generado con España. Exacto. ¿En qué va a derivar esto? Exacto. Bueno, primero y principal, Venezuela es un país soberano y como tal tiene que hacer valer la soberanía sobre dos principios. El derecho a no injerencia y el respeto mutuo entre los estados. Creo que por obligación Venezuela está llamada a hacer uso de sus herramientas de trabajo, su política exterior, su necesidad de solucionar los problemas internos sobre la base de la democracia, la participación del pueblo, que es un hecho que ocurre diariamente, y la necesidad de garantizar sus recursos estratégicos, que es el problema central de esta discusión. Hay una pretensión por desmoronar las instituciones bolivarianas, el proceso político que se estableció en 1999 y restaurar el viejo modelo adherido a factores de poder, ya sea Estados Unidos o la vieja Europa. Es parte del conflicto global en el cual hay una reconfiguración del orden mundial a partir de la descalificación y desmoronamiento del gobierno para imponer otros afines. Eso realmente es el tema central de la política exterior venezolana. Los hechos que pudieran servir de argumento no tienen la suficiente fuerza. Por ejemplo, decir que en Venezuela hay corrupción, en otros países la hay. Decir que en Venezuela se violan los derechos humanos, bueno, ahí está Colombia que se viola, México, y no ocurre lo mismo, de una manera dramática. O decir que no se han adelantado las fechas de las elecciones, ese argumento se haya oído. Bueno, en España tampoco, hay unas elecciones generales en fines de año en España y todavía no tienen fecha. Entonces hay un juego en el cual, por supuesto, hay una intervención de los medios de comunicación, una manipulación y la pretensión de hacer de la injerencia una forma de oposición en Venezuela. ahora tú hablabas del tema de derechos humanos, lo ponías como ejemplo. Que en Venezuela se violan los derechos humanos, se pueden violar en otro lado también. Pero frente a ese tema, el concepto de soberanía, ¿cómo queda? O sea, ¿un país puede alegar su soberanía para que no se investiguen violaciones de derechos humanos? Bueno, de hecho ocurre así. Yo quiero hacer una observación. El garante de los derechos humanos es el Estado. Y pero la principal, quien lo viola también es el Estado. la, Pues, la principal de hecho, carta, la Concepción de Derechos Humanos establece sí, que quienes violan los derechos humanos son los Estados. Claro, se está en revisión un poco esa doctrina, bueno, ¿no? sí, pero en todo caso el Ese es otro garante tema. de que se cumplan los derechos humanos y se apliquen las leyes del Estado, ya sea por su constitución, pero además Venezuela es miembro de Naciones Unidas, que tiene un mecanismo de seguimiento del tema de derechos humanos, de que es rotativo, cada 4 años una evaluación y se presentan los resultados. El derecho humano es general, pero vamos a hablar estrictamente del concepto de derechos humanos. En el caso de Venezuela, sencillamente se confunde su versión política y, por supuesto, la reacción del Estado como una violación de los derechos humanos. Este es el tema central. Entonces, cuando advertimos que en Colombia, por ejemplo, y quiero hacerlo así porque es un problema de orden político, hay 2.000 muertos y no hay revisión de eso porque no hay pretensión de analizarlo, ya vemos que hay un juego. Cuando advertimos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene sede en Washington y Estados Unidos no es miembro de la misma, ni siquiera tiene compromiso en relación al tema, en que Estados Unidos tiene más del 1% de su población en las cárceles, distinto a Venezuela, que anda por el 0,30%, ya vemos que hay una situación que es una manipulación. Entonces, el argumento de derechos humanos es parte de ese esfuerzo de la intervención humanitaria. Aquí no hay un conflicto, sin embargo se quiere presentar como un conflicto. Aquí no hay una crisis, sin embargo se trata de presentar como una crisis. Pero en el fondo sí hay, si pudiéramos ponerle el nombre que sea, la intervención, la internacionalización de la política venezolana cuando factores externos quieren intervenir e incluso dictar líneas y prácticamente eso no va acompañado, afortunadamente, de una conmoción social para que se adelanten elecciones como pretende el gobierno español o en todo caso se genere una situación de fuerza y conmoción que factores externos sean los que definan. Ahora, en estos casos lo mejor no es abrir para el que quiera venir, venga y vea. Exacto, pero no ocurre lo mismo en Estados Unidos. Bueno, poca pero gente, vamos a suponer, o no ocurre lo mismo en España. Ajá, pero más allá de lo que ocurra allá, pues. Ahora, yo te hago una observación. Quiroga, violación de los derechos humanos en Bolivia, con juicio, prácticamente ido de Bolivia. ¿Puede venir a evaluar derechos humanos en Venezuela? El señor Alejandro Toledo, que salió del gobierno con 5% de popularidad, denuncias de corrupción, fuertes denuncias, puede venir a Venezuela a hablar de derechos humanos.
Entonces, lo que hay es un juego que tiene intereses mucho más profundos. En el caso de Felipe González, que fue primer ministro de España. Bueno, Felipe González en cualquier país del mundo puede ser detenido y procesado. ¿Por qué? Porque hay una serie y antiguas denuncias sobre asesinatos que son terrorismo de Estado contra activistas vascos, independientemente de que hayan estado o no de alguna manera relacionados con un grupo armado, se asesinó a gente inocente. Eso es un crimen que puede haber intervención externa, porque ciertamente hay un problema de derechos humanos de los estados. Los relativos a derecho internacional humanitario, que ya son productos de conflictos armados internos o guerras entre estados, porque las guerras son entre los estados, reconocidos, eso sí hay intervención internacional, ya sea por vía del cumplimiento de los acuerdos de Ginebra o por vía del cumplimiento de todo lo posterior, que es la Corte Penal Internacional y el Estatuto de Roma, que es el que le da la definición. Hay un aspecto interesante del Estatuto. Hay 4 delitos que contempla el Estatuto de Roma. El genocidio, crimen de guerra, lesa humanidad. Se lo han aplicado a los africanos, a los europeos no se lo han aplicado. Pero el 4º delito que le compete a la Corte Penal Internacional está en mora, que es el delito de agresión, porque se identifica a quienes estando en la dirección del Estado, ya sean jefes de Estado o en cargos decisivos, hayan impulsado delitos de agresión, que es crimen de agresión, como es armar grupos terroristas, como es financiar, apoyar. Ese es un delito que le cabe a John McCain. Y ahora, hay una moratoria precisamente en este tema. La agresión que hizo el señor Uribe al Ecuador, con el caso Reyes. De la FARC, sí. Eso implica un delito de agresión. El señor Uribe va a ser enjuiciado. Por el contrario, hace apenas menos de 2 años, saliendo del cargo fiscal de la Corte Penal Internacional, el señor Moreno Campo, argentino, primer fiscal de la Corte, fue y prácticamente exculpó a Álvaro Uribe de los crímenes de guerra. O el presidente de Colombia, que fue ministro de Defensa, de alguna manera está involucrado en los crímenes de guerra que hay en Colombia. ¿Por qué esos temas no se investigan? ¿Por qué los crímenes que hay en México no se investigan? Hay un manejo de quienes controlan los organismos internacionales, particularmente las Naciones Unidas. El segundo asistente, el subsecretario de Asuntos Políticos de Ban Ki-moon, es el señor Jeffrey Feldman, que fue embajador en el Líbano y uno de los invasores a Irak. Ese señor de alguna manera no estará involucrado en delitos de violaciones de derechos humanos, ya sea crímenes de guerra, genocidio, lesa humanidad o agresión. Entonces hay un juego que no es sincero, se pone en el foco a algunos países y otros no se pone. Esa es la situación. España no tiene autoridad moral en este momento para hacer juicio de Venezuela. España tiene una crisis política, una crisis de sistema y particularmente una crisis económica muy grande. Ahora, Julián, desde esa perspectiva, ¿cuál es el panorama en las relaciones con España, ya que tocaste el punto nuevamente? ¿Es posible que Venezuela rompa relaciones con España o que España rompa relaciones con Venezuela? ¿Tú ves eso en el escenario? ¿Cuál es bueno, no sería deseable, pero eso es una hipótesis que está en discusión. Porque, en cierta manera, España necesita más de Venezuela que nosotros. Porque España tiene una dependencia energética, nos vende productos que nosotros podemos sustituir en otros lados. Nosotros podemos ir a Asia para venderlo, en la energía. Ellos más bien necesitan de nosotros. Pero hay un hecho histórico. Nosotros nunca podemos ver a España como Estados Unidos. Nosotros somos herencia de España. El colonialismo que nosotros sufrimos, español, también nos dejó a nosotros con una identidad, un idioma. Entonces, no es igual acusar al imperialismo estadounidense, España. Luchamos por la independencia y la concretamos hace 200 años, fueron expulsados. Pero culturalmente España no ha entendido eso. Y uno lo ve por la conducta del liderazgo español, que tiene una fundamentación económica. Cuando uno ve al señor Rajoy, le voy a dar un ejemplo, fue a Japón y el año pasado, el 4 de mayo, recibió en Santiago de Compostela al primer ministro de Japón. ¿Qué le plantea? La cooperación con América Latina, que ellos son la puerta. Nosotros tenemos en América Latina alrededor de 24 embajadas de Japón. Nosotros tenemos 20 embajadas latinoamericanas en Japón. Porque España, ¿quién le dio el derecho a definir que ella va a ser representante en otra en relación a Japón? Ahora, en términos iguales, en España hay un pueblo con el cual tenemos hermandad y debemos tener relaciones iguales. Pero ¿qué es lo que ocurre en España? España es una economía controlada por Europa o Alemania. España la llaman la Florida Europa. Ha quebrado importantes áreas de producción porque se las reservan los alemanes. Ahí tenemos un ejemplo, la fábrica de carros Santana. Fue quebrada
¿Por qué no nos dice a nosotros los hermanos latinoamericanos? Vamos a reconstruir esa empresa y vamos a trabajar en una casa de 4x4. Hay una situación que es que España sigue con un criterio de que es un país central. España no es un país central, España es un país periférico del sur de Europa, de los llamados PIC. Tenemos que hacer una pausa. Exacto. Julián Rivas, ya venimos con Julián Rivas, analista internacional, colega periodista también.